Ok, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos al seminario del doctorado en Ingeniería y Ciencia con la Industria. Hoy día tenemos el placer y el honor de contar con Julián Herman. Julián es el director general y socio de Boston Consulting Group. Lidera también Boston Consulting Group Latino, Iberia, Brasil, Sudamérica y de habla hispana, Boston Consulting Group X, tecnología y ventaja digital. Tiene más de 20 años de experiencia en consultoría, tecnología y digital, trabajando en empresas líderes de todo el mundo en sus desafíos más estratégicos y lanzando nuevas empresas digitales. Es miembro activo del ecosistema emprendedor local, como asesor de empresas aceleradoras de startups y emprendimientos, mentor en Endeavor durante los últimos 15 años e inversionista en. Actualmente también se desempeña como docente en los programas de MBA y el máster de innovación de nuestra casa School. Y hoy día tenemos el placer de tenerlo para que nos pueda hablar un poco más de modelo de financiamiento para startups. Muchas gracias, Julián. Adelante, por favor. No, y gracias a ti, Alejandro, por la invitación y una vez más felicitaciones por cómo se ve esto, por el programa, por lo que están haciendo. Encuentro fascinante esto. Acercar la academia a la industria es la manera de ir adelante, es la manera que tenemos para desarrollarnos como país y súper contento de estar. Gracias a ustedes también por aguantarme. Voy a tratar de hacerlo lo más leve posible, lo más entretenido. No nos conocemos, lo que les decía Alejandro, la mitad es mentira, me lo inventé, no, pero sí, solo para darles un poco de contexto, efectivamente yo trabajo como consultor, o sea, la mayor parte de mi vida, más de veintitantos años, he trabajado en consultoría, pero siempre en la intersección de negocios, tecnología y emprendimiento. O sea, ese ha sido como mi background durante todo este tiempo. Y junto con eso, siempre tratando de ver cómo uno puede, a través de los startups, ayudar a desarrollar un poco nuestro país. Em, ¿Qué es lo que conversamos con Alejandro? Y esto tiene que ser una conversa, ¿ah? O sea, esto no puede ser una presentación porque, de nuevo, en la hora que tenemos, si no nos vamos a aburrir todos. Así que yo lo que les pido es, antes de partir, bien cortito, que viendo esto que dicen modelos de financiamiento de startups, ustedes me digan o me escriban en el chat en 30 segundos, oye, ¿qué expectativas tienen para esta conversa? Y así yo también voy adaptando un poco el speech de lo que viene. Y si no, parto Julia, que ya sacó el mute, le voy a preguntar a Julia. Paleta de herramientas, opciones, incentivos y que se mira, que se busca eh, para apalancar startups. Perfecto. Cuéntanos, Andrés, que te veo también con la cámara prendida. Sí, no, a mí lo que, lo que me parece con el título es que vamos a ver los mecanismos para poder, en el fondo, constituir una startup, cómo lo hacemos, y yo creo que a mí me parece muy interesante todo eso, ese mundo. Claro, esto es como los libros cuando Alejandro y yo éramos jóvenes, que son estos libros de Elige tu propia aventura. Lo que ustedes me digan, yo puedo profundizar, siempre dentro de este contexto, de herramientas, técnicas. Si quieren, después conversamos offline, yo feliz. Ahí Alejandro les va a pasar, les va a pasar mi contacto, pero de nuevo, ¿qué les gustaría a ustedes? Ahí Luciano lo que está diciendo es cuáles son las habilidades o puntos claves que se requieren de alguien que viene de la academia para poder ser competitivo en los concursos de financiamiento para startups. Súper buen punto, Luciano, ¿eh? Súper buen punto. Ahí, Denis. Sí, hola Julián, hola a todos. Bueno, yo soy socio con Luciano de un startup recién iniciado, entonces en realidad cualquier información es súper bienvenida. Estamos en la etapa de buscar fondos, exactamente. Ahí es Perfecto. de un nuevo biofungicida. Ese es Ya, o sea, producto. emprendimiento base científica. Sí. Perfecto. ¿Qué miran los inversionistas en los startups para financiarlos? Es decir, ¿cuáles son los big yes y los big no-nos, como dicen?
Eso es súper importante. Súper importante. Vamos a tocarlo también. Ítalo, que veo que prendiste la cámara. Hola Julián, hola a todos, ¿cómo están? Hola. No, yo soy del mundo de la industria de la construcción y a veces me siento un poco lejano al tema de las startups, pero, pero hace 2 años empezó Echeverría Izquierdo dio un impulso a generar startups en la industria y fue bien importante como para entender que, chuta, también hay cabida para la startup y ahí hubo un buen foco de innovación. Así que me motiva mucho esto. A pesar de que lo veo un poco distante así, pero lo veo como una opción bien interesante, sobre todo para generar innovación en una industria como la mía, que es tan conservadora, es tan como a la, a la vieja usanza. Eso, Julián, muchas gracias. Perfecto. No sé si alguien quiere poner algo más y si no lo van poniendo en el chat y si no, nos largamos nomás, en honor al tiempo. Em, a ver, dejen partir por lo obvio. Y partir por lo obvio es que, ¿por qué estamos metidos en esto? Y porque independiente del lente que lo miremos, el lente personal, oye, a mí me interesa emprender por mi futuro, a mí me interesa emprender, por los que hemos hecho emprendimiento con base científica, me interesa emprender porque yo creo en lo que desarrollé y quiero hacerlo viable. Independiente de la manera que lo vean, lo que sí se ha probado es que las startups son un factor clave en desarrollar economía. Y solo por eso uno debiera decir, oye, desarrollar startups es algo que debiéramos querer como país. ¿Qué es una startup? No se los voy a decir, hay diferentes maneras de verlo, pero básicamente convengamos de que tomemos la definición que queramos del founder, del author, del entrepreneur. Al final, una cosa es una startup, y vamos a hablar de startups, ideation driven enterprises, o sea, vamos, como a hablar en el MIT, no vamos a hablar de startups que son más como una pyme, sino que vamos a hablar más de startups en esta conversación que son de base científica, de alta escalabilidad, están diseñadas a crecer rápido, son instituciones que están basadas en un producto, en un servicio, pero en un contexto de mucha incertidumbre. Y finalmente tienen esta base innovadora. ¿Ya? No quiero aburrirlos con definiciones, no quiero aburrirlos con... Pero sí quería setear el concepto primero de que cuando yo esté hablando de startups adelante, yo sí creo de que el emprendimiento no es uno, o sea, el emprendimiento no es el de las grandes unicornios y todo, y que son bonitos, ¿eh? El emprendimiento es el emprendimiento de la señora que sale a vender en la mañana comida en las esquinas, eso es emprendimiento y es tan startup como lo otro. Solamente por objetos de definición de esta conversación que vamos a estar teniendo, vamos a hablar de startups en el contexto de un ID como definen en MIT. Se los dije, los datos están ahí. Yo después les voy a pasar esta presentación para que los tengan, pero efectivamente, la startup está probada que genera empleo. Y las startups ¿cómo se llama esto? Basadas en conocimiento generan aún más. Un tema ¿cómo se llama esto? Siempre tenemos que considerar en esto cuando estamos pensando en financiamiento, porque lo estamos haciendo, porque vamos a conversar de creación de negocio, de innovación, de crecimiento económico, pero también de avance tecnológico. El hecho muchas veces de que estemos teniendo esta conversación ahora por Zoom y que como conversábamos con Alejandro antes de que entráramos, esto hace 5 años no era, no era algo ni siquiera pensable de que estuviéramos cada uno en su casa, teniendo y que fuera algo tan natural como, oye, me voy a meter al Zoom a tener esta conversa. Y esto en algún minuto hubo una startup que lo empujó también. Entonces, el avance tecnológico tiene su correlato también cultural, que yo creo que también es bien importante que lo consideremos siempre. Números, de nuevo, yo les voy a dejar esto para que lo vean. No hay, como buenos estudiantes de PhD, de nuevo, no me voy a meter en una discusión de números con ustedes porque me van a dejar frito. Así que no vamos a entrar acá a hacer esto, pero sí
sepan de que empresas que tienen mayor financiamiento tienden a contratar más gente, tienden a vivir más. Yo tenía un socio que me decía, este es el no shit Sherlock slide, o sea, esto es lo obvio, pero muchas veces lo obvio no necesitamos tener grandes análisis de causalidad para mirarlo. Y efectivamente, cuando uno mira los datos, está. ¿Ya? Hugo, hay una pregunta porque también el tema de las startups tienen altas probabilidades. Uno conoce las que tuvieron éxito, pero no las que fallaron en el camino. Y que yo he tenido varios casos yo mismo de falla. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la idea de la tasa de éxito de los startups? Que tienes Bajísima, tantas. bajísima, bajísima. O sea, efectivamente es un buen punto eso, Alejandro. Acá uno siempre mira cuando uno habla de los startups de 10 años, hay un survival bias importante ahí. Y efectivamente estos son aviones que volvieron al aeropuerto después de la guerra. Efectivamente, ser exitoso en esto es muy, muy poco y lo vamos a ver al final. Tengo un gráfico para mostrarles cuántos de estos startups que pasan por estos periodos de financiamiento y todo realmente son exitosos. Y estamos hablando menos de un 3%. Julia, Sí, me tomo de la pregunta del profesor Alejandro para saber de esos fallos o de esa alta tasa de fallo, cuáles han sido los aprendizajes. Eso. es tremendo, ¿ah? Y de repente también yo creo que acá en la audiencia tenemos varios que son emprendedores. Escucharlo también me encantaría a mí, pero yo creo que una de las cosas importantes cuando uno está haciendo un camino de emprendimiento es, primero, ser capaz de tener cierta flexibilidad. Y lo que se conoce en el mundo del emprendimiento como pivotear, yo creo que es clave. O sea, como uno parte y como uno termina son cosas totalmente distintas en el mundo del emprendimiento. Y en ese contexto, tener la flexibilidad de, oye, ir probando, ir haciendo cosas, es clave. ¿Qué pasa muchas veces? Que en los emprendimientos base científica, cuando se parte con una patente, y nuevamente me tocó en MIT estar bien, bien involucrado en esto, muchas veces lo que nosotros tratamos de hacer es, tenemos un cuchillo y tratamos de probar que el cuchillo corta. Y como emprendedores científicos, vamos, 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 y ese es nuestro único objetivo. Vamos a probar el cuchillo porque tengo un cuchillo, mi cuchillo es súper bueno, mi cuchillo es el más afilado del mundo. Y nos olvidamos que al final el cliente, que es el que paga por esto, el que hace viable el startup, no le importa que tú tengas un cuchillo. Puede ser un cuchillo, puede ser un láser, puede ser una piedra bien afilada. Si alguien tiene que separar dos cosas, probablemente tenga diferentes herramientas para eso. Pero lo que pasa en los emprendimientos de base científica es que partimos muchas veces con una hipótesis muy fuerte de cuál es la utilidad de mi patente, cuál es la utilidad de mi descubrimiento, y nos cuesta mucho parar la pelota y decir, oye, ¿para qué sirve esto? ¿A quién le sirve? ¿Es esta la mejor manera de solucionar ese problema? ¿Hay otros problemas que soluciono? Yo les recomiendo que miren, hay un profesor que se llama Luis Pérez Breva, que es un español que lidera el curso de iTeams en MIT. Es brillante, 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 una excelente persona también. Y él basa todo su research en esto, ¿no? Decir, oye, nadie sabe para qué sirven las cosas que invento. Al final, ¿cómo se llama esto? Mi rol como emprendedor es tratar de identificar dónde está esta necesidad del cliente y en base a eso pivotear mi modelo. Y a tu pregunta de qué se aprende, yo creo que la gran cosa que he aprendido, así como Alejandro también que me ha tocado emprender, es que donde uno parte y donde termina son dos cosas distintas. La capacidad es financiera y de no enamorarse de lo que tenemos, porque también lo que nos pasa muchas veces como emprendedores con base científica es que nos enamoramos de la patente, nos enamoramos
del biofungicida de Denis, nos enamoramos de esa cosa y de repente no creemos que la solución pasa por más plata. Y muchas veces la solución no pasa por más plata. Y le tiramos plata porque hay que comprar reactores, porque hay que armar un laboratorio y todo. Y cuando probamos la hipótesis con eso, probablemente ya es muy tarde. La plata es importante. La plata es uno de los 7 pilares claves ¿cómo se llama esto? De un ecosistema que funciona, ¿eh? Pero no es lo único. Acá también hay bastante research interesante de Berkeley, del web. Hay una profesora que se llama, uy, Fiona, uy, me mataría, así que se los voy a dejar, se los voy a mandar. Em, pero, mm, pero ¿cómo se llama esto? Que basan mucho en qué es lo que yo necesito como que sistema para desarrollarme, que va de las políticas, la comunidad, el talento, la cultura, el mercado, la infraestructura, pero sin plata esta cuestión tampoco funciona. ¿Ya? No es lo único, pero también hay que tenerlo claro. Y a la pregunta de uno de los compañeros, que perdón, no anoté el nombre, uno decía, oye, ya, pero ¿qué tengo que, si quiero levantar, qué tengo que pensar? Y, mm, y cuando me ha tocado trabajar con emprendedores bastante tiempo, yo creo que el desafío que tenemos nosotros en estos procesos es hacernos las preguntas correctas. ¿Son estas las preguntas correctas, estas 4 que tengo acá? Probablemente no, pero estas son 4 que yo creo que los van a ayudar mucho. Y la primera pregunta que tienen que hacerse ustedes cuando estén pensando en levantar plata es ¿para qué lo necesitan? Les ponía el ejemplo antes de los emprendimientos de base científica que creen que muchas veces el camino es comprar reactores, comprar laboratorios, todo eso. Cuando probablemente esa necesidad de financiamiento sea correcta, pero no sea la que necesitas hoy día. Esto es medio abstracto, pero ustedes tienen que tratar de tener el menor capital posible para probar la hipótesis de ¿cómo se llama esto? Que su negocio funcione. Más plata no necesariamente es mejor. De hecho, había un cantante que decía more money, more problems. Y a veces es el tema, porque muchas veces tener mucha plata lo que hace es que no nos enfoquemos en entender cuál es la hipótesis mínima o el producto mínimo viable que estamos poniendo. Lo otro que está relacionado con esto es el riesgo. Es totalmente distinto cuando ustedes son Echeverría Izquierdo, el riesgo que pueden tolerar respecto de cuando son Julián Germán, que está en un laboratorio y tiene que sacar algo, y tiene que probarlo. La cantidad de plata es totalmente distinta y también la fuente de plata va a ser distinta. Cada una de las fuentes de financiamiento que vamos a ver en lo que sigue la presentación tiene distintos perfiles de riesgo y van a esperar distintas cosas de ustedes. Entonces también el grado de riesgo que ustedes pueden tolerar es importante. Y lo otro, que también lo vamos a conversar un poco más adelante, depende en qué etapa de desarrollo estén. Si ustedes están partiendo, van a tener un acceso a un abanico de fuentes. También lo decía lo decía Luciano, que tenía que ver con las habilidades o dónde uno va a ir a ser competitivo en concursos y financiamientos para startups. Van a tener ciertas cosas que probablemente después ya no las tengan. Y después van a tener otras fuentes de financiamiento que al principio no las van a tener cuando lo que ustedes quieren es probar una idea. Entonces, ¿en qué etapa de desarrollo están en su negocio? Va a ser clave también para que ustedes vayan accediendo a esto. Esta es la clase ¿cómo se llama esto? Cuando la hago en el Magíster de Innovación, esta es la clase más popular y yo creo que es la única clase donde mis alumnos llegan todos despiertos y llegan a la hora. ¿De dónde sacó plata? Y, y saben que la primera cosa que yo les digo es, si ustedes quieren plata, vendan. Sin ventas, no hay. Y, y créanme que esto que es súper intuitivo, ¿cómo se llama esto?
que uno diría, oye, qué tonto esto, pero parte de acá. Se sorprenderían la cantidad de emprendimientos que conozco, que me ha tocado ver a lo largo de los años, algunos más de 5 10 años que siguen vivos, que viven en función a grants, viven en función a Corfo, viven en función a levantar y a levantar plata, y que no venden nada. Y que lo que sabemos es que el día que se desenchufe esa máquina, eso se acaba. Y eso no es sostenible, o sea, algo que no se sostiene por sí mismo. O sea, una guagua puede partir en la incubadora, y está bien, el incubador es para eso, pero la guagua que está en la incubadora todo el tiempo no va a poder crecer, no se va a poder desarrollar. En algún minuto tiene que tener los pulmones, tiene que correr, y eso pasa por sacarlos de estos life support a veces. Pero hay empresas que nunca venden, hay empresas que viven de esto, y yo creo que el ejercicio que nos tenemos que hacer nosotros como emprendedores siempre es, oye, yo tengo que tratar de vender. Em, ¿Quiere decir que tengo que tener un producto para vender? No necesariamente. Em, no les estoy diciendo que haya que mentir, pero muchas veces nosotros tenemos maneras de identificar si hay demanda asociada a ventas que no pasan por entregar un producto. Por ejemplo, si yo quiero probar que hay gente dispuesta a comprar tazones de BCG de este estilo, eh, y no tengo el tazón, pero quiero probar si es que efectivamente la gente le gustaría comprar esto, una manera es mandar una encuesta, y la gente te van a decir todos que, oye, nos encantan los tazones. ¿Ya? Y todos sí, y que vamos a llegar y vamos a tener una encuesta, el 98% de la gente dice que le encantaría tener un tazón. Pero el problema es cuando les cobramos 10.000 pesos por el tazón, nadie te lo compra. Ahora, ¿qué experimento se les ocurre a ustedes que podríamos hacer, entendiendo que yo no tengo el tazón y que quiero probar si es que hay disposición a pago de alguien? Productos similares, Productos. trabajar con si hay mercados similares o cuál es la necesidad que cumplen tazones y cuál es la disposición al tamaño del mercado de ese tazón y cuál es el rol que mi tazón cumpliría en ese mercado. Eso es súper, súper bueno. Ubicar mercados similares, ubicar si es que hay jurisprudencia, entre comillas, respecto a esto. Julia, tenía la mano levantada. No sé, quizás una oferta atractiva de qué tan dispuesto estás a dar un adelanto para este tazón que se va a desarrollar y vas a tener la oportunidad de alguna manera influir en su customización. ¿Y Es eso arriesgado, sí, pero cómo se llama ese método de financiamiento? mm, Funding. El ¿cómo? el crowdfunding. Ah, ya, ya. No, es que Exactamente. sé poco de esto, por eso estoy aquí. No, pero por eso, muy bien, muy bien, muy bien. Oye, Julia, es eso, o sea, eso es, o sea, cómo con el crowdfunding tú vas dando señales al mercado, y lo vamos a conversar un poquito más adelante, pero la intuición te está jugando mejor que el conocimiento, Julia, así que te felicito. Otra manera que también me toca verlo mucho es muchos emprendedores que dicen, oye, voy a hacer una fábrica de tazones, arman una página web y dicen, reserva tu tazón, métete en esta lista, pon tu número de tarjeta de crédito acá, no te lo voy a cobrar, y el tazón va a venir cuando sea. Y efectivamente lo que tú tienes ahí es validación de mercado de una venta, no le estás mintiendo a nadie, no le estás robando plata a nadie, pero cuando alguien pone la tarjeta de crédito y lo pone en un sitio, efectivamente es que está dispuesto a pagar. Entonces, por eso primero, las ventas. Las ventas, si es que tenemos tracción de venta, ahí es financiamiento. Ahora, muchas veces no tenemos la capacidad de hacer ventas y hay otras fuentes de. La primera y la más obvia es la deuda. Es ir al banco, tomar una obligación con un tercero, y la deuda lo que hace es, yo le debo a Andrés tanto y yo le doy una obligación de que se lo voy a pagar, pero Andrés no tiene una participación de mi empresa. Ejemplos típicos,
Ir al banco, las tarjetas. Las tarjetas son la fuente de financiamiento número uno de los emprendedores cuando están saliendo. Si quieren ver un emprendedor que está realmente jugado, miren el estado de cuenta de la tarjeta de crédito de un emprendedor y se van a dar cuenta. Los leasing, los factoring, los préstamos informales, todo ese mundo de créditos está. El tema también es, cuando yo no tengo nada con qué responder, nadie me va a pasar plata sin propiedad. Entonces, eso no vamos a entrar hoy día. Donde no vamos a entrar hoy día tampoco es en lo que llamamos el mercado abierto. El mercado abierto es cuando yo soy una empresa grande, yo soy Airbnb, llega un punto donde digo voy a agarrar todas mis acciones y voy a salir al mercado y las voy a poner en la bolsa. Entonces voy a dar un pedazo de mi propiedad y el mercado me va a dar plata de vuelta y estas acciones se van a transar en un mercado secundario. Ahí no vamos a entrar hoy día mucho, lo vamos a mencionar tangencialmente. Fondos públicos y concursos privados o públicos, esto es bien relevante para ustedes que están haciendo emprendimiento de base científica, lo vamos a tocar. Si quieren podemos conversar en más detalle en otra vez y yo les puedo contar un poquito más de eso. Eso es un arte también. Donde yo quería hacer un poco más de hincapié era en el patrimonio privado, que ahí es donde yo como emprendedor lo que hago es, voy donde Ítalo y le digo, Ítalo, ven cómo se llama mi negocio, pásame capital y yo te voy a dar un pedazo de mi empresa. ¿Ya? Entonces yo te voy a dar un vale por una cierta participación. Vamos a entrar ahora en eso. Voy a ir cada uno de estas fuentes. Después vamos a conversar un poco de financiamiento público y de ahí cerramos un poco con preguntas. ¿Ya? ¿Dónde parten en general los emprendimientos? En un concepto que le llaman los recursos propios, y acá hay un término nuevamente, un término gringo que se llama el Friends, Family and Fools, que yo creo que tiene mucho que ver, pero a mí no me gusta creer que alguien es tonto porque invierte en mí, entonces por eso el full a mí no me gusta tanto la palabra, pero es el concepto, ¿cómo se llama esto? Más que lo van a escuchar en la industria, y que tiene que ver con, primero, donde uno debiera siempre ir si uno cree en su negocio es en el autofinanciamiento. O sea, yo rompo el chanchito y me pago. El segundo es el bootstrapping. El bootstrapping es tratar de ser muy frugal en tu negocio y endeudarte solamente cuando puedes y ocupar los créditos de proveedores, ocupar todas las herramientas que hay que son súper importantes. Y Julia lo comentó a la pasada, que es que mi cliente me pague el desarrollo. O sea, si yo voy a hacer el tazón, yo voy y le vendo el tazón, la idea del tazón, o lo vendo en blanco, que esto lo que comentaba Ítalo de las constructoras lo hacen mucho, que es la venta en blanco, venta en verde, que dice, oye, tú compras esto y con esa plata yo hago el desarrollo. Y estos Friends, Family and Fools que son, oye, yo voy a ir a donde Andrés, que Andrés me conoce, que hemos trabajado un montón, y como Andrés confía en mí, va a invertir y yo le voy a dar una participación. Esto es lo más común que hay. Bueno, si uno mira el Economist, los estudios que han hecho, 50-75% del financiamiento inicial de emprendimientos viene por este lado. Es súper fácil, son menores montos. El problema que tiene esto es que eh, Andrés confía súper harto en mí y yo estoy haciendo un negocio de inteligencia artificial ¿cómo se llama esto? En motores reducidos de cohetes para tirar satélites a Marte. Las probabilidades de que Andrés sea especialista en eso son muy bajas. Entonces, Andrés me va a dar plata a mí, yo lo voy a agradecer mucho, esto me va a permitir a mí que eso, pero yo de Andrés lo que estoy obteniendo es capital. No estoy obteniendo smart money o dinero inteligente, que es el concepto de, junto con el dinero que Andrés me da, yo también tengo un aporte en conocimiento. ¿Ya? Que eso es lo que sería el mundo ideal, ¿cierto? La otra cosa es, yo quiero
yo quiero seguir siendo amigo de Andrés y quiero seguir yendo a los asados juntos. Y el problema es que, como comentábamos al principio, como preguntaba Alejandro, em, las probabilidades de que esta cuestión muera son altísimas. Entonces, yo después de esto voy a tener que ir a un asado con Andrés y Andrés me va a mirar y me va a decir, oye, yo te puse plata. Entonces, yo tengo que estar muy convencido que las reglas del juego se ponen claras y que Andrés, la plata que va a poner en mi emprendimiento, o Ítalo, o Denis, o Julia, o Alejandro, el que sea, va a poner en mi emprendimiento, saben el riesgo que tiene asociado y que no es un porcentaje relativamente importante de su network. ¿Ya? Entonces, si les puedo dar una recomendación es, ojo con esto, porque es plata que es de más fácil acceso porque se basa en la confianza. Por el otro lado, es plata que no necesariamente es plata inteligente, en el sentido que no conocen el negocio, pero tiene que partir por ustedes setear muy bien las reglas del juego con su familia. Después empezamos a hablar de los ángeles. Aquí voy a ir un poquito más rápido. Y los ángeles son gente que da plata, que se dedica, generalmente tienen un negocio, generalmente tienen un empleo que les permite tener una capacidad de ahorro. Y dentro de sus activos, lo que hacen es destinar parte de su plata, la dedican ¿cómo se llama esto? En invertir en otros startups. Casos típicos. Emprendedores que le hicieron, que vendieron y que les fue súper bien y después empiezan a invertir en otro. PayPal, Mercado Libre, Rappi, lo que le llaman en Colombia la Rappi Mafia, que son los fundadores de Rappi, que les fue súper bien, salieron a la bolsa, levantaron mucha plata e invierten en el ecosistema local y empiezan a salir nuevos emprendimientos y esto es súper, 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 súper virtuoso, porque ellos entienden, saben lo que están haciendo, etc. También gente que está en la industria, que entiende de un determinado negocio y invierte. Ángeles hay bastante. Em, ¿Qué les quiero decir acá? Acá nuevamente empezamos a hablar de tickets más grandes, empezamos a hablar de más dinero inteligente, pero tenemos que entender que ángeles se adecúan bien al negocio de empresa. Family offices, me imagino que han escuchado, esto en Chile es un fenómeno bastante más prevalente que en otros países, que lo que son los family offices son estructuras de gestión formales donde familias ponen su plata o grupos de familia o grupos de individuos de alto para que hayan gestores profesionales de esto y que estos gestores profesionales manejen esta plata y inviertan. ¿Ya? Betia, varios de estos nombres que les deben sonar, Stars, varios de estos que les deben sonar son family offices que invierten en esto como parte de su estrategia de alocación de portfolio. Ya estamos metiéndonos de a poco cada vez más en terrenos de más profesionalización. Partimos por los Family, Friends and Fools, con bajo nivel de profesionalización, los ángeles, que ya tienen algo más de conocimiento, saben lo que están haciendo, a Family Offices, que son estructuras más profesionales y que también tienen cheques más grandes. Julián, ¿qué nivel de avance en tu startup tienes que tener para acceder a cada una? Es decir, ¿tengo que tener ya full metida antes de ir a un family office o puedo ir con un MVP a una family office o ir sin nada? Súper buena pregunta. En general, después, después les voy a mostrar un poco esto, donde en cada parte del ciclo de financiamiento vamos poniendo Si ¿cómo se quieres, llama? veámoslo ahí para que no te quite tiempo. Vale, pero efectivamente, pero tu punto, para responderlo bien rápido, es, em, en general, donde tú vas a ver las partes iniciales de testeo de ideas, de patentamiento, todo eso generalmente lo financia el Estado o gente o Family, Friends and Fools. Cuando vas a estructuras más profesionales y cada vez más profesionales, te van a pedir mayor validación de tu negocio. Pero vamos a volver a eso y eso es el ciclo de financiamiento. Aceleradora,
yo hice mi tesis en esto, me encanta el tema, pero no los quiero marear mucho. Piensen en Startup Chile. Las aceleradoras son programas de duración fija, donde lo que hacen es, sin necesariamente tomar participación, aunque algunas lo toman grandes grupos de ideas o de emprendimientos en etapa de MVP, dan una semilla, un equity chico, y los hacen pasar como por un proceso casi académico, donde les van enseñando cosas, donde los van poniendo en cursos, y ahí van testeando. ¿Y esto por qué se hace? Por tres grandes razones. Una, porque al final lo que importa acá es el equipo. Un equipo puede tener una excelente idea, pero si el equipo es malo, créanme que esta cuestión no va a ningún lado. Y ahí, no sé si alguien reconoce, pero ese es el equipo hockey de Estados Unidos que le ganó Rusia hace años, que hay una película que se llama Milagro, me encanta, y que al final el equipo era muy bueno. Y la manera de identificar esos equipos es clave. Dos, construir redes asociativas. Por eso las aceleradoras tienen este componente de cursos o de cohortes que van manejando juntas. Y tercero, maten las ideas rápido. Entonces, por eso las aceleradoras también tienen un modelo de negocio bien interesante, que es, oye, rápidamente testear, identificar estas hipótesis y matarlas rapidito. Seguimos en el camino de sofisticación. Los ángeles, los family offices, las aceleradoras, los fondos de red. Y estos son los famosos venture capital, que aquí ya entramos en el terreno de los cheques más grandes, que aquí es donde ya empezamos a ver, ¿cómo se llama esto? Mucho más apalancamiento, empezamos a ver bastante ¿cómo se llama esto? Más sofisticación. Cuando nos empezamos a meter con estos negocios, empezamos a hablar de inversionistas que son profesionales, que están dedicados full time a manejar esto, pero por otro lado son inversionistas que son expertos en las cosas que están trabajando. Entonces, el negocio que teníamos con Andrés de estos satélites, probablemente si yo quiero ser exitoso en el levantamiento, voy a ir a un fondo que sea experto en ese negocio. Y ellos cuando inviertan en mí, no solamente van a poner plata, sino que además de poner plata, me van a hacer redes de contacto en la industria de los satélites, me van a poner un director que va a ser experto, va a ser Elon Musk, y ese tipo de cosas ya trascienden la plata. Y ahí es cuando empezamos a hablar de dinero inteligente. Es dinero, es plata, es capital, más redes, más direccionamiento, más apoyo en buscar clientes, etcétera. Mayor sofisticación, cheques más grandes, me requieren más cosas y me piden más participación. ¿Ya? Una de las cosas que siempre se escucha es, oye, a veces me hablan de venture capital y de repente me hablan de private equity. ¿Ya? Venture capital es en el escenario de desarrollo de una empresa, está un poquitito más en la parte más joven. El private equity ya está cuando la empresa ya está muy desarrollada. Pero las dos toman riesgo, toman, toman participación. El venture capital toma una participación mucho más grande porque tiene mayor riesgo, y el private equity toma menos participación, pero es sobre un negocio un poquitito más seguro. Les voy a dejar esto también para que lo lean. Ahí están las definiciones. Esto es un estudio de la CAFI, está un poquito viejo, pero para que tengan una idea de los distintos negocios que hay, de dónde está la plata. Em, Voy a parar 2 minutos en esto y quiero dejar tiempo al final para preguntas, pero em, es clave que ustedes entiendan cómo hacen plata los fondos, ¿ya? Porque en general el emprendedor, cuando se enfrenta a estas empresas, no entiende por qué me piden ciertas cosas y por qué, ¿cómo se llama esto? Buscan determinadas cosas, como preguntaba Alejandro al principio, de qué es lo que buscan los emprendedores en esto. Es por la mecánica de cómo hacen plata los fondos. Los fondos hacen plata cuando yo tomo una participación, yo tomo un pedacito de la empresa, lo hago crecer y después salgo a venderlo al mercado. Así hacen plata, ¿ya? Compro barato, con alto riesgo,
y lo vendo en el mercado y hago la pasada, para ponerlo en buen chileno. ¿Ya? Ese es el modelo de negocio y podemos, nuevamente, cuando quieran, lo conversamos ¿cómo se llama? Con más detalle. En paralelo, el fondo tiene que ser administrado, ¿ya? Y el fondo, hay una administradora que se queda con el fondo. Por ejemplo, les pongo otro ejemplo, las AFP. Las AFP, nosotros echamos plata en una bolsa todos los meses, ¿ya? Eso es el fondo. El fondo es distinto a la administradora. La administradora es la empresa que se encarga de que este fondo de acá crezca, ¿ya? Entonces, en el caso de un venture capital es un poco lo mismo. Tenemos una bolsa de plata que la ponen los inversionistas, la echan acá adentro, y yo voy y compro diferentes empresas y después las vendo y esta bolsa pasa de esto a algo mucho más grande, entendiendo que 90% de esas inversiones van a morir, ¿ya? Ese es el modelo de negocio la administradora. Usted dirá, ya, pero ¿cómo vive esta gente mientras están haciendo este fondo? La administradora le cobra al fondo. La administradora acá abajo le cobra la bolsa de plata. Y le cobra por dos conceptos. Uno, un 2% en general sobre el fondo total y un 20% sobre lo que se llama el carry, que es el beneficio adicional sobre el retorno. ¿Por qué les explico esto? No para confundirles ni nada, es que ustedes tienen, cuando vayan a levantar a un venture capital, entiendan cuáles son los economics de ellos. Entiendan que lo que ellos quieren es tomar su idea, tienen que entender que la plata que ellos están invirtiendo ustedes, ellos asumen que un 90% de la probabilidad de esto es que falle o más. Entonces lo que van a tratar de sacar es algo mucho más grande para que pague todo este riesgo. Entiendan también que el venture capital no es su amigo para toda la vida. El venture capital tiene un fondo que tiene que liquidar en 8 años en general. Entonces van a entrar y con suerte en 8 años tienen que estar fuera y tienen que haber hecho la pasada. Entonces los incentivos del venture capital están en hacer estas ventas, ya sea a un tercero, ya sea en el mercado abierto, etc. Fondos públicos. Fondos públicos dependen en qué estado estén. Y depende en qué estado estén, van a ir a diferentes puertas del estado. Si son temas de sobrevivencia, es el FOSIS. Si es emprendimiento tradicional, como el que conversábamos al principio de la venta de empanadas, iremos a Cercotec. Y si vamos a startups, iremos a Startup Chile, iremos a la Corfo, iremos a la NID. Entonces, sepan qué puerta tienen que tocar dependiendo de dónde están ustedes, en qué negocio están. La Corfo ha hecho cosas súper buenas en el último tiempo, ¿eh? Yo me saco el sombrero, al nivel que tenemos acá en Chile, en la Corfo y lo que han logrado. Les recomiendo que se metan al sitio, lo revisen, le den vuelta, porque hay un montón de oportunidades que de repente ¿cómo se llama esto? No las vemos. Hablar en lenguaje Corfo es clave, que quiero lo que preguntaba Luciano, para ser competitivo en cursos y financiamientos para startups. Si van a buscar plata en Corfo, es muy, muy importante que entiendan lo que busca Corfo, hablen con gente que levantó plata en Corfo, em, miren bien el ecosistema de la gente que está financiando. Yo también he escuchado gente que dice, oye, necesito tener a alguien que me postule a Corfo. Yo no creo mucho en eso, pero hay gente que sigue ese camino. A mí no me gusta. Em, lo que sí les diría, hagan sus tareas y hablen con gente que levantó plata en Corfo y hablen con Corfo también. Son increíblemente receptivos, eh, están haciendo muchas cosas. De nuevo, yo les puedo recomendar gente que ha pasado por Corfo y de hecho, mi coprofesora en el Magíster de Innovación es la Rocío Fonseca, que era la de Innova Chile, y de nuevo, y ella lo dice siempre, o sea, esto es clave que ustedes estén metidos en el ecosistema, los escuchen, hablen con ellos, son tremenda gente, son súper profesionales, péguenle una vueltita ahí. ¿Cuándo voy dónde? Depende en qué etapa estés.
Estas etapas tienen distintos nombres y si se fijan acá tengo esta curvita verde, es lo que le llaman el Valle de la Muerte, que es desde el punto, el origen, ese punto verde ahí es donde parte la empresa, definen el concepto, empiezan a perder plata, hasta que finalmente empiezan a validar y empiezan a crecer y empiezan a escalar, ¿ya? Ese el espacio en el eje de las Y negativo. Eso es lo que le llaman el Valle de la Muerte. O sea, y eso es lo que necesitamos financiar al principio. Eso que necesitamos financiar al principio, esa guatita a la curva abajo, tiene muchísimo riesgo. Y principalmente tiene muchísimo riesgo porque no tenemos nada, tenemos una idea, tenemos un equipo, pero no hay nada. Los inversionistas que están en esa etapa se llaman, o esa etapa se llama una etapa de seed o pre-seed, que es poner la semillita, o antes incluso poner la semillita. Esa etapa, bueno, ya lo conversamos lo de las ventas, en semilla, en presemilla, es donde viven las aceleradoras, las incubadoras, los inversionistas ángeles, los fondos semilla, ¿ya? La etapa cuando estamos en la etapa de la muerte. Acá es el mundo donde tenemos que ir a Corfo, acá es donde tenemos que ir a CONICYT, acá es donde tenemos que ir a todos esos que realmente lo que queremos hacer es testear. ¿Qué nos van a pedir? Acá nos van a pedir participación, si que son inversionistas privados, o si vamos a inversionistas públicos, nos van a pedir hacer los concursos, nos van a pedir, nos van a pedir, ¿cómo se llama esto?, hacer las aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ya mostramos que salimos del Valle de la Muerte, que ya estamos subiendo, ahí se nos empiezan a aparecer nuevas fuentes, en las etapas de crecimiento, en las etapas de expansión. Y aquí es donde con ustedes ya tengan ya hayan probado tracción, los venture capital empiezan a aparecer los corporate venture capital, como lo que decía Ítalo de Echeverría Izquierdo, que son corporaciones que empiezan a invertir en startups, y ahí empezamos a ir cada vez más a series A, series B, hasta que lo que les puse a la derecha es el exit, que es cuando salimos de una etapa de financiamiento a o vender la empresa completa o salir a la bolsa. Julián, un poco los niveles de cuánto es el estándar que, por ejemplo, una aceleradora te pediría de participación, un inversionista ángel, un fondo semilla, así, para tener una idea, porque muchos de nosotros no tenemos idea y tú tenés idea de eso más o menos aprox. Sabemos que by case, pero más o menos, el estándar. Las aceleradoras en su minuto hablaban de un 5 o un 7%. Te pedían un 5 o un 7% por tickets que en su minuto andaban entre 50 y 100 mil dólares. Esto era en Estados Unidos. eh, pero esas son las aceleradoras que te piden participación. Startup Chile es una aceleradora y no te pide participación, te da un grant. Entonces es más parecido a un fondo de gobierno que necesariamente una aceleradora, pero como es un programa de aceleración, es más o menos. Inversionistas ángeles, acá ya hay que entrar a mirar. Hay inversionistas ángeles que entran incluso sin capital. Y esto es sorprendente, que es cuando, oye, ¿cómo se llama esto? Yo acepto estar en el directorio de Ítalo y Ítalo en vez de pagarme con plata, me paga con equity. Y no sé, y puede partir en un 1% al peor error que hagan siempre, que es entregar mucho de su participación al principio, que puede llegar, yo he visto casos de que al inversionista ángel le dieron 30-40%. Y con eso ya mataron todas las capacidades de seguir haciendo crecer el financiamiento de la empresa. ¿Por qué dirán ustedes? Porque con cada ronda que va pasando, el inversionista que iba al principio se va diluyendo, va achicándose. Y llega un punto que Ítalo, que al principio tenía 100% de esto, después tenía 50%, y llega otro afuera y le mete una participación muy grande y deja a Ítalo con un 20%. Está bien, siempre es mejor tener tener una sandía y no una uva, pero
cuando Ítalo al final ya no tiene una participación muy grande, ¿cómo se llama esto? Su interés en seguir en esto es bajo. Entonces, eso es un trade-off bien, bien clave de donde tienen que estar. Se lo cuento rapidito. Después vienen los venture capitals, en general un venture capital, misma historia, traten de no sobreendeudar, perdón, no dar participación, venture capital un 10% y de ahí para arriba ya depende mucho de la negociación. Pero, pero ese concepto lo van a ver en el mercado. Aquí hay varios loguitos esto cambia todo el tiempo, ¿ah? O sea, aparecen fondos, se mueren fondos, hay de todo. Cada uno de estos va jugando, conozcan a sus inversionistas, vayan y hagan el due diligence. Y se los mencioné rápido a la pasada, pero esta identidad es súper cierta, que es que el 100% de cero es cero. Entonces, da lo mismo que si si Ítalo nunca levanta plata porque no le quiere dar nada a nadie, al final va a tener todo de nada. Pero lo que puede no funcionar es que Andrés va y en la primera ronda entrega la mitad de su compañía a un inversionista y después cuando quieren levantar plata ya entregó tanto que no queda nada para seguir metiendo gente. Entonces, este concepto de levantar plata, de que lo que dice Alejandro, cuánto es razonable, tengan muchas cosas en consideración. Una, cuánta plata necesitan, cuánta plata pueden dar, en qué etapa del ciclo están, porque no es obvio. Pero lo que sí es esto de no querer traer gente, pues no quiero entregar participación, es lo más radioactivo que conozco. Con esto voy a parar, ¿ah? Pero les dejo este grafiquito que lo tomé, ahí está la fuente, y van viendo lo que les explicaba de cómo el financiamiento va aumentando el tamaño del edificio, pero también cuando tú vas teniendo un edificio, cada vez vas teniendo un menor porcentaje del edificio. Es mejor tener un 10% una sandía que una uva completa. Eso eso es clave. Y, bueno, y esto lo van a ver en los modelos bastante, podemos entrar con mucho detalle en esto, pero lo que los quiero dejar es, no hay one size fits all, no hay una fórmula, entiendan bien dónde están, entiendan bien en qué etapa están, entiendan bien la naturaleza de su negocio. Negocios de base científica tienden a partir ¿cómo se llama esto? En las etapas iniciales, con grants, con Corfo, con CONICYT, con lo que sea. Negocios más tradicionales van y levantan plata por otro lado, pongan bien las reglas del juego, lo hagan con su familia y conozcan los modelos de negocio también de sus inversionistas. Hagan el due diligence porque las empresas van a hacer el due diligence en ustedes. Ustedes también tienen derecho a hacer due diligence en sus inversionistas, conózcanlos, hablen con gente que invirtió, que los fondos o los inversionistas ángeles invirtieron en ellos, cosa que ustedes los conozcan y sepan también por dónde se mueven. Eso es todo lo que tengo por hoy. Una vez más, gracias Alejandro por el tiempo, gracias por la oportunidad. Julián, Eh, Dale. o sea, duda o pregunta rápida, porque Julián se tiene que ir también y ¿Puedo, profesor Alejandro? por favor, Ricardo. Sí, no, solamente, Julián, te quiero agradecer. Yo, primera vez que me queda claro el tema del panorama claro. Yo de verdad, como te contaba al principio, esto como para mí lo veía como chino mandarín, pero te agradezco, la explicación súper buena y como que en verdad me motiva a meterme más en el tema y a mirarlo con más atención. Así que de verdad, muchas gracias por la explicación, fue súper buena. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. No es chino mandarina, si yo lo entendí, lo entiende cualquiera. Es nomás, es que se metan, lean, conversen con gente del ecosistema y se van a dar cuenta que esta cuestión es súper simple, pero requiere, como todas las cosas, meterse.
Muchas gracias, Julián. No queremos quitarte más de tu tiempo. Agradecemos nuevamente el tiempo y todo. Así que va a quedar esto disponible en el canal de YouTube, así que para que lo puedan ver y agradecer tu tiempo y dejarte abiertas las puertas acá para venir en cualquier momento y estar. Así que muchas gracias y un abrazo nuevamente. Y nos vemos ahí la próxima semana de receso, así que continuamos con la siguiente. Nos Dale, vemos. Que estén muy bien. un abrazo. Buen fin de Gracias. semana. Adiós. Chao. Gracias, saludos.